Bien, estimados alumnos, sean todos muy bienvenidos a la semana 4 del curso de comando eléctrico motores. Esta semana vamos a entrar en un tema muy interesante, son los variadores de frecuencia, ¿ok? Ampliamente utilizados en la industria y en constante progreso, ¿sí? Cada vez van apareciendo nuevos modelos, nuevas funciones, con más prestaciones, etc. Bien, vamos a entrarnos primero en lo que es la, la inversión, o sea, convertir corriente continua en corriente alterna. Vamos a estudiar los principios de funcionamiento de un puente inversor, monofásico, trifásico. Vamos a ver cómo se aplica para la carga motor, los efectos que tiene la variación de la frecuencia en la carga motor. Vamos a ver también los tipos de control que vienen incorporados en los variadores de frecuencia industriales estandarizados. Y luego vamos a ver, estudiar un ejemplo, un caso particular de un variador de frecuencia y vamos a ver ejemplos de aplicación. Para finalmente realizar una simulación en cada décimo. Vamos a entrar en materia. Bien, motores y comando eléctrico para la automatización, semana 4, variadores de frecuencia. Sí, vamos hoy día a estudiar estos equipos, vamos a ver el principio de funcionamiento, qué es lo que hacen, cuáles son las funciones que traen. Y para eso vamos a revisar estos contenidos, ¿sí? Electrónica de potencia, puente inversor, variación de la frecuencia en la carga motor, control de velocidad y torque, el control escalar, vectorial, variador de frecuencias industriales, si vamos a ver instancias de ese diseño, como con sus características, bornas de potencia, bornas de control, interfaz hombre-máquina, configuración, ejemplos de conexión y configuración y una simulación finalmente. Velocidad sincrónica. En un motor de inducción, el campo magnético giratorio gira a una velocidad que está dada por esta expresión. ¿Sí? 120 por la frecuencia partido por el número de polos, o bien 60 por la frecuencia partido por el número de pares de polos. ¿Sí? Para un motor de 2 polos, 50 Hz, sería 3000 RPM, para 4 polos 1500 RPM y para 6 polos 1000 RPM. Bien, esta no es la velocidad a la que va a girar el motor. El motor gira un poco menos, a una velocidad un poco menor, que está dado por la intersección entre la curva de torque y carga y la curva del motor. ¿Sí? Entonces, un motor con 2 polos giraría más rápido que uno de 4 polos y uno de 4 polos giraría más rápido que uno de 6 polos. En 60 Hz las velocidades son ligeramente mayores. ¿Qué opciones entonces tenemos para variar la velocidad? Cambiar el número de polos, ¿sí? Pero eso cambia la velocidad en valores discretos, fijos, o cambiar la frecuencia. ¿Ok? Y eso es lo que hace un puente inversor. Antes vamos a repasar un poquito sobre tipos de señales. Esta es una señal unipolar aperiódica. ¿Sí? Es unipolar porque nunca pasa a ser negativa, siempre tiene polaridad positiva y no tiene ningún patrón que se repita. Esta señal también es unipolar, pero es periódica, tiene un patrón que se repite. Esta señal es alterna y periódica. ¿Sí? Alterna porque alterna entre valores positivos y negativos de la señal, y es periódica porque tiene un patrón que se repite cíclicamente, igual que este caso. ¿Ok? Bien, ¿qué queremos nosotros? A partir de tensión continua, generar tensión alterna. ¿Ok? Ese es el objetivo. Y para eso lo vamos a hacer con este puente inversor, que también en alguna literatura le llaman puente H o puente bifásico, ¿sí? Donde tenemos una fuente en continua y tenemos una carga y queremos que esa carga le llegue tensión alterna. ¿Okay? Bien, vamos a conectar un osciloscopio acá y vamos a ver la gráfica para ver cómo se comporta la tensión en esta carga. Si conectamos así, la polaridad es más, menos. ¿Okay? Y en el osciloscopio veríamos consecuentemente una tensión positiva. Pero si conmutamos, ahora la tensión es menos más. ¿Sí? O sea, va alternando entre valores positivos y negativos la tensión en la carga al ir conmutando estos interruptores. ¿Ok? Bien, esta señal tiene un periodo que vamos a llamar T sub 0, y controlando el periodo puedo controlar la frecuencia, porque la frecuencia es 1 partido por el periodo. O sea, yo decido a qué velocidad voy conmutando los contactos. También tengo la frecuencia angular, porque la frecuencia angular es 2πf o 2pi partido por el periodo. Bien, esta señal cuadrada no es senoidal, ¿sí? Pero da un desarrollo matemático
las señales periódicas se pueden descomponer en una suma de funciones senoidales. Ese proceso matemático se llama desarrollo en series de Fourier. El desarrollo en series de Fourier para esta función, esta expresión matemática que vemos acá, que es una serie infinita, por eso dice más punto, 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 esto sigue hasta el infinito, tiene una amplitud común para todos los componentes, y luego tenemos funciones senos que van disminuyendo en amplitud, un tercio, un quinto, en valores impares, y la frecuencia que va aumentando en múltiplos impares respecto de la frecuencia de la onda original. ¿Okay? Bien, entonces, este primer término seno, que tiene la misma frecuencia que la onda original, le vamos a llamar componente fundamental de la tensión, y es una onda alterna, sinusoidal. ¿Okay? Enseguida tenemos los componentes superiores que se llaman armónicos de orden superior. Ahora vamos a ver el tercer armónico y el quinto armónico. ¿Okay? Ahí tenemos entonces los tres primeros armónicos graficados. ¿Qué pasa con esta función? Resulta que si yo las sumo punto a punto, ¿sí? Sumo punto a punto las funciones en cada instante, la fundamental más el tercer armónico me da una señal como esta. ¿Sí? Si ustedes cuentan los picos, serían 1, 2, 3. Ahí hay una presencia de tercer armónico. Si a eso le sumo al quinto armónico, obtengo una señal como esta. Si cuento los picos positivos y negativos, tengo 1, 2, 3, 4, 5 picos. ¿Okay? Hay una presencia de tercer y quinto armónico ahí. Si sumo al séptimo armónico, cada vez se va pareciendo más a una onda cuadrada. En teoría, si sumo infinitos números, obtengo la onda cuadrada. ¿Okay? Bien, entonces, esto se trataría de filtrar las frecuencias de orden superior y dejar solamente la fundamental. ¿Sí? Los eléctricos sabemos hacer eso con un filtro paso abajo, sintonizado a 50 Hz. Dejamos pasar los 50 Hz y filtramos todos los armónicos de orden superior. ¿Okay? Bien, en una carga motor, esta inductancia en realidad es la carga, o sea, está en el motor. Así que filtros de salida no son tan relevantes o no son de tan alta potencia para poder minimizar armónico cuando la carga es una carga motor. ¿Okay? Bien, los interruptores ideales se implementan con dispositivos reales, en este caso transistores. ¿Sí? Yo conmuto el transistor de arriba a la izquierda y el de abajo a la derecha simultáneamente, y luego el de arriba a la derecha y el de abajo a la izquierda simultáneamente. La banda de corriente que va a haber en el motor va a contener armónicos igual. ¿Okay? Pero son armónicos que están dentro de un rango aceptable por el motor. Bien, ¿cómo controlo el nivel de tensión? Si tendría que variar BDC. Una forma de hacerlo sin variar BDC, porque tendría que colocar un rectificador controlado en la entrada, es trocear la tensión de esta manera. Pero si yo la troceo como se está mostrando aquí, lo que obtengo en realidad es una onda cuadrada equivalente más pequeña. O sea, todavía tiene mucho componente armónico de baja frecuencia. Una mejor forma de hacerlo es, o otra forma de trocear la tensión, a esto se le llama modulación de ancho de pulso. Controlando el ancho de pulso voy controlando el nivel de tensión de la onda cuadrada, ¿sí? Pero una mejor forma de hacerlo es con una modulación de ancho de pulso sinusoidal. Entonces, generalmente un microprocesador controla la duración de los pulsos y damos pulsos más gruesos en el centro, donde el valor de la tensión sinusoidal es más alto, y pulsos más delgados donde el valor de la tensión sinusoidal es más pequeño, de tal forma de ir recreando el valor medio de la tensión a través de cada pulso. ¿Sí? Si yo disminuyo la duración de los pulsos, entonces tengo una tensión alterna, una componente fundamental menor. ¿Okay? Entonces, controlando el ancho de los pulsos, se controla el nivel de tensión de esta forma. Y en la animación vemos entonces cómo al controlar la duración de los pulsos, controlo el nivel de tensión. Bueno, y la frecuencia, ya lo habíamos visto, se controla cambiando el periodo de conmutación. Entonces, con la simulación PWM puedo controlar la amplitud y la frecuencia de una onda senoidal de salida del puente inversor. ¿Okay? Y ya como habíamos dicho,
si bien lo que veríamos en un osciloscopio sería una onda de pulsos en la tensión, lo que veríamos como corriente sería una onda senoidal con algún contenido armónico. Bien, si la onda es cuadrada, el contenido armónico de la onda cuadrada tiene componentes armónicos de baja frecuencia, tercer, quinto armónico altos. ¿Okay? Y la onda de corriente es triangular con un desfase, por supuesto, porque la carga es inductiva. Pero si en lugar de ser una onda cuadrada hacemos modulación de ancho de pulso, la corriente que se obtiene es menos triangular, más sinusoidal, todavía con tren armónico, y vemos una gran atenuación de los armónicos de baja frecuencia, el tercer y el quinto armónico, respecto de la onda cuadrada. En la onda cuadrada tenemos un quinto armónico que es un 20% de la fundamental, y aquí el quinto armónico prácticamente ha desaparecido. ¿Sí? Estos armónicos de alta frecuencia son más fáciles de filtrar. Bien, este es un puente inversor trifásico. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo se conmutan los transistores para convertir tensión continua en tensión alterna trifásica para una carga motor? ¿Cómo debería conmutar estos transistores? Y la verdad es que no existe una única forma de hacerlo. Sí, todavía esto es materia de investigación y se siguen publicando papers sobre cómo realizar un control del puente inversor trifásico para poder controlar finalmente el motor. ¿Okay? Y hay dos tipos de control básicamente que se implementan. Uno es el control escalar, ley UF o volt por Hertz, que vamos a explicar ahora. Y el otro es el control vectorial, que algunos variadores de frecuencia lo traen incorporado. ¿Sí? Dentro del control vectorial encontramos dos tipos principalmente, el control de campo orientado o Field Oriented Control, o control de vector espacial, en otra literatura usted lo puede encontrar, y también tenemos el control de torque directo. ¿Sí? El control de campo orientado nace más o menos en los 70, comienzo de los 70, un ingeniero de Siemens y un profesor universitario patentan este método de control, y en los años 80 un ingeniero japonés presenta un paper sobre otra estrategia de control también vectorial. ¿Okay? Bien, vamos a ver ahora, antes de que empecemos a revisar los detalles de cada tipo de control, cuál es el efecto de la variación de la frecuencia sobre una carga motor. ¿Okay? ¿Cuál sería el efecto? Bien, lo primero que tenemos que recordar es que la reactancia inductiva de una bobina es 2πfL. ¿Sí? Entonces, si yo disminuyo la frecuencia, o sea, hago trabajar al motor en una frecuencia inferior a su frecuencia nominal, inferior a su frecuencia base, lo que ocurre es que aumenta, o sea, disminuye la reactancia. Si bajo la frecuencia, baja la reactancia. Y a menor reactancia tengo mayor corriente. ¿Okay? Y resulta ser que las resistencias son muy pequeñas comparadas con las reactancias. Entonces, si yo bajo la reactancia, por ejemplo, si quiero hacer trabajar el motor a una frecuencia muy cercana a cero, lo que está viendo la fuente son puras resistencias pequeñitas y la corriente se dispara y el motor se puede quemar. La resistencia por la rama o sea, la corriente por la rama de magnetización, que es la que controla el flujo, entra en zona de saturación. Hacemos trabajar la máquina en saturación y eso va a aumentar las pérdidas y, como decimos, puede terminar dañando al motor. Entonces, no podemos bajar simplemente la frecuencia. Lo que ocurriría es que el torque disponible en la máquina sería mucho menor que el torque nominal de la máquina. ¿Okay? No podríamos sacarle el torque nominal a la máquina a menores frecuencias si solamente variamos la frecuencia. ¿Okay? Bien, fíjese que, por ejemplo, si lo hago trabajar a frecuencias muy pequeñas, el torque de arranque y la carga podría ser mayor que el torque disponible en el motor y la carga y el motor no arrancaría. Quedaría consumiendo la corriente de rotor bloqueado y podría dañarse si no opera las protecciones. Bien, ¿en qué consiste entonces la ley UF? Vamos a recordar que el voltaje inducido en una bobina, de acuerdo a la ley de Faraday, es N sub P, el número de vueltas, por dφ en dt.
la derivada del flujo con respecto al tiempo. Y el menos es la ley de Lenz. ¿Okay? Bien, vamos a despejar phi y vamos a suponer que el voltaje es una función sinusoidal. Vmax seno omega t. Si reemplazamos en esta ecuación e integramos, lo que se obtiene es una expresión para el flujo. ¿Sí? Ahora, si recuerdo que omega es 2πf y lo reemplazo, puedo obtener una expresión más compacta para el flujo. Voy a reescribir esta expresión separando los términos que forman la amplitud de la onda coseno. ¿Sí? Este segundo término acá es una constante, 2πn, ¿sí? El número de vueltas es una constante. Lo que son variables aquí que controlan la amplitud del flujo va a ser el voltaje y la frecuencia. Entonces, si yo quiero mantener el flujo controlado en un valor, si aumento la frecuencia, tengo que aumentar el voltaje y así la división de estos dos factores se mantiene constante. ¿Okay? Entonces, si incremento o decremento la frecuencia en un 10%, tengo que decrementar el voltaje en un 10%. Y así el flujo no se dispara. Si yo mantuviera el voltaje constante y disminuyo la frecuencia, el resultado de la división da un flujo mayor que puede entrar en zona de saturación. ¿Okay? A eso se le llama ley Vol por Hertz o ley UF, ¿okay? Que consiste en mantener este cociente en un valor constante. Entonces, el variable internamente tiene una tabla como esta. Generalmente no puede partir desde cero, ¿okay? Parte desde alguna velocidad mínima. Y para cada valor de frecuencia tengo un valor de tensión que tengo que aplicar a los bornes del motor. ¿Okay? Ya recordemos que la tensión la puedo controlar modulando el ancho del pulso. Y la frecuencia controlando el periodo de la función. Entonces, si al variable entra una consigna de velocidad de 33 Hz, él internamente sabe que el voltaje que tiene que aplicar el motor es cercano a los 250 volts por ahí. ¿Okay? Si me entra una consigna de 20 Hz, entonces la tensión que tengo que aplicar al motor es 152 volts por un motor de 380. Así que tiene una pendiente UF 7,6 volts por Hz. No es volt por metro, volt por Hz. Bien, entonces, de esa forma podríamos tener torque máximo en todo el rango de velocidades del motor. ¿Ok? Y puedo hacer trabajar el motor a frecuencias realmente muy bajas y obtener el torque máximo disponible. O sea, si el torque de carga está por aquí arriba, por ejemplo, una cinta transportadora donde el torque no es cuadrático, como en una bomba o en un compresor, como se muestra acá, por ejemplo, el torque de una cinta transportadora es lineal, yo podría hacer partir el motor a bajas velocidades con torque nominal, con torque alto. Ahora, no todos los motores son aptos para hacerlos trabajar a bajas velocidades, ¿sí? Porque recuerde que los motores comunes y corrientes son autoventilados, o sea, el ventilador gira a la velocidad que gira el rotor. Entonces, si yo lo hago trabajar a bajas velocidades, se está ventilando menos, ¿sí? Y eso podría terminar dañando el punto débil del motor, que es el aislante de los devanados del estator, que son muy sensibles a los cambios de temperatura. Entonces hay que asegurarse que el motor sea capaz de trabajar a bajas frecuencias. Hay algunos motores que son motoventilados y son aptos para trabajar a bajas velocidades, aptos para trabajar con variador de frecuencia. Ese tipo de motores puedo hacerlo trabajar a frecuencias muy bajas. Bien, luego de llegar a los 50 Hz, ya no puedo seguir aumentando la tensión porque estaría superando la tensión nominal de la máquina. Le estaría aplicando más voltaje al estator del voltaje de diseño de este motor y podría provocar un fallo de aislamiento. Entonces, cuando llegamos a los 50 Hz, ya no puedo seguir aumentando el voltaje. ¿Qué ocurre? Vamos a tener dos zonas de funcionamiento. La zona de torque constante, que es desde 0 hasta la velocidad base del motor, ¿sí? Y o velocidad nominal o velocidad sincrónica del motor, ¿sí? Y de ahí en adelante empezamos una zona de potencia constante, donde ya no tenemos el torque máximo disponible porque estamos aumentando la frecuencia sin aumentar el voltaje. ¿Okay? Y eso hace que el torque que realmente está disponible es menor. El control vectorial. En el control vectorial nos encontramos con
una visión del inversor como de los interruptores como estados. O sea, cada uno de estos interruptores puede tener dos estados: on-off, 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 on-off. ¿Sí? Son 6 interruptores en total. Aquí se muestran interruptores conmutados, así que se muestran 3 nomás, pero son 6 interruptores en total. Y esos pueden estar on-off. ¿Cuántas posibles combinaciones puede haber? 64 estados posibles, doble elevado a 6. De estos 64 estados, algunos producirían cortocircuito. Así que se descartan. Entonces solo hay 8 estados posibles. Vamos a revisar cuáles son esos 8 estados. Todos abajo, todos arriba y después combinaciones. ¿Okay? Algunas combinaciones van conectando bobinas en paralelo y una bobina en queda conectada directa. De esa forma voy a poder posicionar el campo magnético giratorio en distintas regiones del espacio del rotor. ¿Okay? Vamos a ver ahora cuáles serían todos esos posibles posiciones, ¿sí?, del vector de la máquina. Ahí estamos mostrando que tendríamos en total 6 posibles posiciones. 2 de los 8 estados son estados nulos, ¿sí? Todos abajo, todos arriba, ahí están todas las bobinas en misma tensión, todas positivas, todas negativas, entonces no hay circulación de corriente, pero en todas las otras combinaciones me voy moviendo por sector. Ahora, si yo fuera haciendo esto así tal cual se ve acá en el motor, se produce un par muy pobre, porque lo que tengo que ir haciendo es un nuevo movimiento por salto del campo magnético giratorio, tengo que irlo moviendo gradualmente. Entonces, ¿cómo me quedo, por ejemplo, en este primer sector? Y puedo tener ahí un vector intermedio. Lo que se hace es conmutar entre ambos estados, ¿sí?, entre ambas conexiones, y si yo quiero que esté, por ejemplo, más al centro, o sea, justo en el centro del sector, tendré que conmutar igualmente el tiempo entre ambos estados. ¿Sí? Controlando los estados nulos, que son los estados 7 y 0, puedo controlar la amplitud de esto. O sea, mientras más tiempo está en el estado 0, más pequeña es la flecha del campo. Y de esa forma estamos controlando la orientación directa del campo. Ventaja y desventaja. Volt por Hertz. Tiene una curva de volt por Hertz. Esto no todos los fabricantes, pero algunos traen personalizable. ¿Sí? Puedo hacer un boost al comienzo, una elevada de la curva par, o sea, volt por Hertz, para poder producir un par más alto en el arranque. Control de múltiples motores con un solo drive, con un solo variador de frecuencia. No requiere sintonización, pero es recomendable, ¿sí? Porque algunos variadores, a pesar de que son en lazo abierto, no están midiendo la velocidad como retroalimentación, necesitan saber los parámetros del motor, porque tienen dentro un control predictivo de feed forward, ¿sí?, que tiene un modelo matemático que es el modelo del motor y lo compara con lo que está midiendo y puede tener alguna idea de qué está pasando en el motor. Fácil configuración, solo se ingresan los datos del motor y ya está. Las funciones de aplicación, que son muchas en los variadores de frecuencia, algunos variadores de frecuencia tienen más de 150 funciones distintas. Trabaja con motores de inducción económico. Y las desventajas, que es en lazo abierto, un aumento en la carga produce una caída de la velocidad. ¿Okay? Igual como si tuviera un motor que no está controlado, y usted le mete carga y cae la velocidad. ¿Sí? Entonces, pero yo puedo volver a subir la velocidad aumentando la consigna manualmente. Ahora, si quiero que esto sea automático, tengo que retroalimentar con sensor de velocidad. Ahora, hay sensores de velocidad que son los encoders incrementales, que me permiten medir velocidad precisamente, y hay otros que son absolutos, encoder absoluto, que me permiten medir velocidad y posición angular del rotor, pero eso es cuando se requiere hacer un control mucho más fino del motor. Para las aplicaciones comunes y corrientes como bombeo, elevación, compresores, cintas transportadoras, la ley volt por Hertz, el control escalar, es lo más apropiado en casi todos los casos. El lazo abierto supone que el motor está girando a la velocidad de consigna. Él no sabe en realidad a qué velocidad está girando porque no la está midiendo, ¿sí? Y podemos regular la velocidad hasta un 2 o 3% más o menos de los valores nominales de la frecuencia. No más bajo.
Por otro lado, en el control vectorial, tenemos un control mucho más fino de la velocidad del motor, un torque de arranque más alto, de hasta el 200% del torque nominal, mejor torque a baja velocidad, 1% a frecuencia máxima, ¿sí? Comparado con 2% y 3%, pero en lazos cerrados este tipo de control puede generar torque nominal a velocidad cero. ¿Sí? O sea, podríamos, por ejemplo, tener detenido en un piso un ascensor sin el freno magnético. Pero sería un poco arriesgado tal vez, confiando en el control, eh, pero podría controlar el torque con cero velocidad. Funciones de autosintonización hacen más sencilla la parametrización del controlador. Bien, aquí se requiere que el variador de frecuencia realice un autotuning de sus lazos de control. Y para eso necesita conocer algunos datos del motor y la carga, como inercia, cosas así. Y entonces el variador hace un ensayo sobre el motor, cortito, obtiene los parámetros del motor y obtiene los parámetros del sistema, ¿sí? Las constantes del sistema para poder alimentar un modelo matemático que está dentro del controlador. Puede trabajar con motores de inducción económico, pero tiene algunas desventajas y es que requiere motores para servicio con inversores de baja velocidad. Así que generalmente son motores clase H con el mejor aislamiento y con rotor optimizado. Ahora, en el trabajo en volt por Hertz, muy rara vez trabaja a muy baja velocidad. ¿Sí? De hecho, los variadores, para no trabajar a tan baja velocidad, en funciones especiales tienen una función que se llama función sleep. Supongamos, por ejemplo, que un motor está cargando un compresor. Entonces, durante el día, cuando hay un compresor hídrico, cuando hay consumo de agua, está trabajando a buena velocidad porque está trabajando a valores nominales. Pero en la noche, cuando hay muy bajo consumo, puede estar regulando a muy baja velocidad. ¿Sí? Si está haciendo un lazo cerrado, puede estar regulando a muy baja velocidad. Entonces, ¿qué hace? Las funciones que trae integrada, llena el compresor al máximo y se pone a dormir en las funciones sleep. ¿Okay? Entonces, esas son algunas de las características que ya son particulares de cada uno de los fabricantes. Este que yo le estoy contando es del variador de frecuencia ABB. En el control vectorial solo puedo controlar un motor a la vez. ¿Okay? Bueno, el control vectorial no solamente aplica, no solamente aplica a motores de inducción, también aplica a servomotores, que son otro tipo de motores, como motores de imanes permanentes o motores brushless, que se aplican para control de ejes, por ejemplo, o brazos robóticos, etc. El esquema conceptual del variador de frecuencia al que vemos acá, tenemos entonces un puente rectificador, que es lo que va a entregar la tensión continua, un filtro, y enseguida el bus DC. El bus DC viene a ser el equivalente a la batería que alimenta el inversor. ¿Okay? Y luego tenemos el puente inversor y el control. En un esquema desarrollado se vería de esta forma. Bien, hay que mencionar aquí que no todos los variadores de frecuencia van a tener exactamente esta topología. Hay algunos que aquí tienen un rectificador controlado. ¿Sí? Y hay algunos que son regenerativos, es decir, tienen acá un puente inversor igual que acá, capaz de inyectar energía hacia la red. ¿Sí? Bien, los variadores de mayor calaje, de mayor potencia, traen bornes accesibles en el bus DC para conectar una resistencia de frenado. ¿Sí? Entonces tenemos aquí reflejado el puente rectificador, la unidad de frenado, que es una resistencia y chopper. ¿Sí? El chopper viene a cumplir la función de este transistor que va troceando la tensión para ir regulando la corriente que está pasando hacia el resistor. Y los IGBT del puente rectificador, del puente inversor, perdón. Ok, vamos a revisar ahora los variadores de frecuencia industriales estandarizados, ¿sí? Los productos comerciales que hay en el mercado. Aquí tenemos tres ejemplos, ASEA Brown Boveri, Schneider Electric
y Siemens. Vamos a revisar el ATB71. Todos estos tres son variadores de altas prestaciones. El ATB71 de Schneider. ¿Okay? Los bornes de poder. Aquí vemos una descripción de los bornes de poder. Los tres primeros bornes son la alimentación del variador de frecuencia, ¿sí? RST. Y los tres últimos bornes son la conexión del motor, UW. También se llaman L1, L2, L3 y T1, T2, T3. ¿Okay? Los bornes que están al medio son los bornes de alimentación, son los bornes del bus DC. ¿Sí? P0 más es la polaridad más del bus de corriente continua y PC menos viene a ser la polaridad negativa del bus de corriente continua. ¿Okay? PA más es la salida hacia la resistencia de frenado. ¿Sí? Aquí yo debería conectar la resistencia de frenado y este puente lo que está haciendo es conectar el bus DC a la resistencia de frenado. ¿Okay? Y el PB sería la conexión negativa de la resistencia. ¿Sí? Ahí entre esos dos bornes conectaría una resistencia de frenado. Eso es para hacer un frenado dinámico. Hay varias formas de frenar. Una forma es el frenado en rampa de aceleración normal. Otra forma de frenado sería esta que estamos viendo acá, que se llama frenado dinámico, que entonces le ofrecemos una baja impedancia a los bornes del motor. El motor se comporta como generador y devuelve energía hacia la resistencia. Entonces la energía cinética que tiene la máquina se disipa en forma de calor. Otra forma de frenado es por inyección de corriente continua. Es un frenado brusco y muy estresante térmicamente para la máquina y solamente debería aplicarse una parada de emergencia, por ejemplo. Bien, ahí tenemos cómo se conectan los bornes de poder del variador de frecuencia. Y aquí tenemos la resistencia de frenado eventual. No es necesaria si tú no necesitas hacer un frenado extremadamente rápido. ¿Ok? Bien, y para conectar el bus DC hay que fijarse en algo, y es que el bus DC puede estar energizado porque dentro hay un tremendo condensador, un condensadorote inmenso, que queda cargado un buen tiempo. Entonces, si hay una luz roja aquí abajo, me está indicando que el bus de corriente continua está con tensión. ¿Y qué tensión podría llegar a tener? Podría tener hasta 1000 volts el condensador. Y eso podría llegar a matarme. Entonces, antes de acceder a los bornes, desenergizar el variador. Si ya está desenergizado, no lo energizo. Espero 15 minutos, eso es más o menos la constante de tiempo del circuito de descarga del condensador, hasta que la luz roja se haya apagado. Igual mido la tensión con un tester y si no hay tensión, recién puedo conectar o desconectar cosas a los bornes de poder. Los bornes de control son los que se muestran en esta parte aquí arriba de la máquina, ¿sí? Son más chiquititos. Aquí los vemos de lado. Tienen nombres LI1, LI2, LI3 y me va a restar los otros bornes. LI1 son las entradas lógicas, que son configurables. Yo lo alimento desde una fuente de poder interna que trae el variador. Y puedo entonces a través de ese común alimentar entradas lógicas con relés, por ejemplo. O estos pueden ser salidas de un PLC que alimentan a las entradas lógicas del variador de frecuencia. ¿Okay? Con esto también alimento al control con power. También tengo salidas y entradas analógicas. Hay AI1 es una analog input 1, ¿sí? Una entrada analógica que es para conectar un potenciómetro pequeñito y con ese potenciómetro yo puedo utilizarlo como consigna de velocidad. Es un potenciómetro que va a estar sometido de 0 a 10 volts. A 0 volt tengo 0 Hz, a 10 volt tengo 50 Hz. ¿Sí? Puedo manualmente ahí controlar la velocidad. O puedo hacerlo desde la salida analógica de un PLC que controla al variador, por ejemplo. ¿Sí? De 0 a 10 volt, o también se puede configurar como 4 a 20 mA o 0 a 10 mA, dependiendo como yo quiera, para usarlo con la entrada analógica 2. Tiene también una salida analógica en la que igual yo podría conectar algún display, algún instrumento, o podría mandarlo a una entrada analógica del PLC, si quiero realizar algún tipo de control. Bien, el fabricante me entrega la descripción de qué son cada uno de los bornes de control. Hay unos bornes que se llaman R1, R1B, R1C, R2A, R2C, que son programables. ¿Sí? Yo les puedo asignar la función. Por ejemplo, se asigna generalmente un borne
R1A, R1B, para que opere en caso de falla. Y de esa forma boto el circuito de alimentación, en caso de que el variador detecte fallo térmico. O también lo puedo ocupar como final de arranque, es decir, cuando ya llegó al final de arranque, puedo indicar que el arranque ya ha terminado. ¿Ok? Bien, este es un esquema típico. ¿Sí? Ahí tenemos un esquema donde al pulsar el selector S3, alimento LI1, la entrada lógica 1, y le doy una orden de run. Pero antes tiene que estar cerrado el contactor principal que alimenta al variador. ¿Sí? Entonces pulso S2, se alimenta el contactor principal, se enclava, si es que R1A y R1C está cerrado. ¿Sí? Si está alimentado el control, entonces R1A y R1C está cerrado. Y si es que no está cerrado, no me va a dejar enclavar. No va a dejar cerrar el contactor de alimentación. ¿Okay? Porque tiene que estar alimentado el control. Se pueden programar de distintas formas estos variables. Algunos traen una interfaz gráfica integrada con display de 7 segmentos, de navegación un poquito difícil, pero muchos tienen la opción de conectar a una interfaz hombre-máquina de pantalla LCD mucho más fácil de navegar, pues esto es una ruedita y puedo navegar por los menús. Igual que en un partir suave puedo comandar de forma local, ¿sí? Con run stop. Aquí cambio entre local y remoto, donde el control viene desde un potenciómetro, la consigna puede venir desde un bus de comunicaciones, un bus Modbus, por ejemplo. Los protocolos que soportan va a depender del fabricante. Por ejemplo, Schneider trae como un protocolo nativo Modbus, pero los variadores Siemens traen como protocolo nativo Profibus. ABB no se casa con ningún protocolo y lo que hace es traer tarjetas de comunicaciones para el protocolo que yo quiera comunicar el variador. ¿Okay? Bueno, los otros marcas también traen tarjetas de comunicaciones para protocolos específicos. Bien, ahí vemos cómo sería el menú. Tenemos un menú que se llama arranque rápido, supervisión, ajustes, control de motor y la configuración de entrada-salida. ¿Okay? Bien, en arranque rápido es donde se configuran los parámetros básicos mínimos para poder echar a andar la máquina. ¿Okay? Bien, hay una configuración inicial cuando usted prende el arrancador por primera vez. Bueno, a algunos les va a aparecer aquí arriba que es Telemecanique, que es de Schneider, pero actualmente los variadores ya no vienen con la marca Telemecanique, están viniendo con la marca Schneider. Aparece el modelo exacto del variador de frecuencia y los parámetros de la configuración actual. ¿Sí? Siempre en todos estos equipos se puede volver a los parámetros de fábrica, dejarlo por defecto. Entonces inicialmente selecciono el lenguaje y el nivel de acceso. Si tengo varios niveles de acceso, eso puede llegar a parámetros más avanzados o a parámetros básicos. ¿Okay? También se puede utilizar contraseña, ¿sí? Para no dejar acceso a los parámetros avanzados y expertos. Bien, y se navega muy fácil. Presionando la ruedita ingreso a uno de los menús y con Escape salgo. Y girando la rueda puedo subir y bajar. Ahora, también se puede hacer con las teclas F1, F2, F3, F4, pero es más fácil usar esta rueda. Y tenemos una configuración de arranque rápido. Estos son los parámetros que yo voy a tener que rellenar, configurar. ¿Sí? Control de 2 o 3 hilos, marcha paro, frecuencia nominal del motor, potencia nominal del motor, tensión nominal del motor, corriente nominal del motor. Se ajusta como un factor de la corriente nominal del variador. ¿Sí? Yo hago corriente nominal del motor partido por corriente nominal del variador y se ajusta como un factor. La frecuencia nominal del motor, la velocidad nominal del motor, autoajuste. Esto es para que haga un ensayo sobre el motor. Si le digo sí, no hay que interrumpirlo durante 2 a 3 segundos para que termine el ajuste. La secuencia de fases, para que rote en un sentido o en otro. La corriente térmica de protección. El tiempo de rampa de aceleración. El tiempo de rampa de deceleración. La velocidad mínima y la velocidad máxima. Con eso ya estoy listo para darle una orden RAM. Vamos a ver ahora dos ejemplos de aplicación de un variador de frecuencia TV71 Schneider. El que vemos acá es la función velocidades preseleccionadas. ¿De qué se trata esto? Yo a las entradas lógicas 4 y 5 le asigno frecuencias fijas, por ejemplo 30, 40 Hz,
y entonces cuando le llegue un 1 lógico, el variador se va a mover hacia esa frecuencia y va a quedar trabajando en esa frecuencia. ¿Ok? Por ejemplo, podría ser para una aplicación de elevación. Yo quiero que parta lento y después cuando ya entre en régimen vaya subiendo, vaya a una velocidad más alta. Y luego cuando esté llegando al final, vuelva a una velocidad más baja antes de parar. ¿Ok? Cuando para, hace igual una rampa de deceleración en el tiempo que yo le he especificado. Esta sería la configuración. Bueno, la configuración de arranque rápido es la misma, pero aquí entramos a otro menú. ¿Sí? Entramos al menú 1.7 que es funciones de aplicación. Y puedo seleccionar 2 velocidades preseleccionadas con LI6 o 4 velocidades preseleccionadas con LI6. Sí, LI5 y LI6, perdón. Y luego digo, ¿cuáles son las velocidades preseleccionadas? Velocidad preseleccionada 1 no está porque es los 50 Hz. ¿Sí? La velocidad preseleccionada 2 es 20 Hz, 3 y 4. ¿Sí? Esto lo toman como 1 y 0 lógico, entonces puedo tener 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y cada uno de ellos es una velocidad preseleccionada. ¿Sí? Entonces, si está en 0, 0, está en la velocidad de consigna normal. Pero si está 1, 0, voy a tener 20 Hz, 0, 1, 30 Hz, 1, 1, voy a tener 40 Hz. ¿Okay? Distintas velocidades preseleccionadas. Otro ejemplo de aplicación es la función más menos velocidad. ¿Sí? Con la función más menos velocidad, yo puedo, con un joystick industrial, por ejemplo, alimentar las entradas lógicas 3 y 4 para que aumente gradualmente la velocidad. Es como si estuviera moviendo el potenciómetro, pero en realidad estoy manteniendo un tiempo cerrada la entrada lógica 3 para producir aceleración. O bien, cerrar la entrada lógica 4 para producir deceleración de la máquina y poder hacer un control manual de la velocidad del motor. ¿Okay? Entonces este sería el esquema lógico y cómo se configura el variador en este caso. Bien, el arranque rápido se configura igual, pero aquí tenemos que entrar al menú control, menú variador, menú control, y decirle que la conmutación de referencia 2, canal 2 activo. ¿Ok? Y la consigna del canal 2 es la referencia más menos velocidad. Esa es lo que estamos ocupando para controlar la velocidad del motor en este momento. Ahora, dentro de las funciones de aplicación, selecciono la función más menos velocidad y le asigno a la entrada lógica 3 más velocidad y a la entrada lógica 4 menos velocidad. ¿Ok? Bien, vamos a ver ahora una simulación de un variador de frecuencia. Ok, lo que estamos viendo aquí es la simulación de un arranque con un variador de frecuencia. ¿Sí? ¿De qué se trata? Tenemos acá la etapa de poder, este es el variador de frecuencia y aquí está el controlador. ¿Ok? Yo le hago doble clic al controlador, aquí están los parámetros configurables. Es muy parecido a las configuraciones básicas que se pueden hacer en un variador de frecuencia comercial. Tiene entrada, control de velocidad con entrada de 2 hilos y 3 hilos. Puedo usar un potenciómetro analógico. Fijo los parámetros del motor, ¿sí? La frecuencia mínima, la máxima, eso también se ingresa en un variador real. Tengo las funciones de velocidades preseleccionadas, tiempo de arranque, tiempo de parada. ¿Okay? Y también tengo la opción de parada por inyección de corriente continua. Y aquí están las entradas lógicas, las salidas lógicas y entradas y salidas analógicas que puedo conectar. ¿Okay? Bien, vamos a correr una simulación. Cerramos el breaker principal. Hay energía en el control. ¿Sí? En este momento podemos ya comandar el variador. Antes vamos a fijar la consigna de frecuencia. ¿Sí? Vamos a dejar que la frecuencia aumente hasta 50 Hz. Y le damos partir en un sentido de giro. ¿Sí? Cuando pulsemos se va a activar este lado del control y vamos a alimentar la entrada lógica 1 que le da la orden run al variador. Ahí vamos. Ahora partió, está haciendo una rampa de aceleración de 5 segundos y está girando en un sentido de giro, ¿sí? Ahora, si yo lo quisiera invertir de sentido de giro, ahora como está, tengo un interbloqueo, así que no va a cerrar cada 2 que nos permitiría hacer el otro sentido de giro. Si lo intento, no comanda. Tengo que detener la máquina. Vamos a detener y va a ser una rampa de deceleración.
Observe cómo va bajando la frecuencia. Y ahora podemos hacer una marcha en el otro sentido de giro. Partimos haciendo una rampa de aceleración. Fíjese que ahora el motor está girando en el otro sentido de giro. Y podemos cambiar la consigna. ¿Sí? Ahí está adaptándose a la nueva consigna. Si cambio la consigna hacia arriba, bueno, esto me permite hasta velocidades super sincrónicas. Vamos a ver. Me permite hasta 200 Hz. Ahí está. Alcanzando la velocidad de consigna con el control. Perfecto. Ahora podemos detener el sistema. Rampa de aceleración. Motor desconectado. Abrimos el breaker principal. Perfecto. Esta semana hemos visto los principios de funcionamiento de un puente inversor monofásico, un puente inversor trifásico, los tipos de control, el control escalar, el control vectorial. Hemos revisado también los efectos que tienen la variación de la frecuencia sobre el motor. Hemos revisado también los variables de frecuencia industriales estandarizados, ¿sí? La oferta que hay actualmente en el mercado. Y hemos revisado uno en particular, el ATV71, las configuraciones, las funciones de aplicación y los esquemas de conexionado de poder y control del variador de frecuencia. Vimos también una simulación y ahora estamos listos para la siguiente etapa, que es integrar todo esto que hemos aprendido en un sistema automatizado más amplio. Para eso vamos a tener que aprender a realizar diseño lógico secuencial. ¿Okay?